Estamos con el contador, analista, economista, el mejor de todo, el que nos explica claro y bien, el doctor Mario Svedeniuk. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos tratando de ver qué es lo que está pasando en el país, porque está la situación en general para la ciudadanía muy difícil. Y en el interior, peor. En el interior también se siente. Escucha, Mario, querido, iguales las universidades marchan, el Garrahan marcha, todo está como era entonces. ¿Qué es lo que dice ayer el presidente que aparentemente no conforma? Y la duda que teníamos nosotros es si él te dice, por ejemplo, jubilado, 5% arriba de la inflación, si es la inflación de ahora, es la inflación del 2025, ¿en base a qué es esto que anunció ayer el presidente? El presidente, cuando hace el proyecto de presupuesto, que es lo que va a ser ley, cuando salga, digamos, rechazado como pasó el año pasado, es lo que piensa ajustar sobre el resultado del año anterior, digamos. Y ahí hay ya una primera verdad relativa, porque el año que estamos transcurriendo, yo hablo del año pasado porque los presupuestos se presentan antes de fin de año, pero este año que estamos transcurriendo ya no teníamos presupuesto. Entonces él, cuando hace los números, hice el último presupuesto desde el punto de vista del tratamiento en el Congreso, debe considerarse legalmente que es sobre el que está aprobado, es decir, que estamos hablando del año 23. Por lo tanto, si vos le aplicás la inflación real que tuvo, ahora está como política de gobierno que la parte monetaria se va acomodando, cosa de que es la única medida que hasta este momento puede exhibir el gobierno, la estabilidad fiscal, y que a su vez trae estabilidad monetaria. Bueno, pero ahí entonces ese ajuste que dice para que la gente, que ellos hacen relevamiento y ven que son los que más están decepcionados, está hablando de un número que va a ser menos que la inflación. Porque si vos proyectás hacia atrás las jubilaciones, como se fue ajustando, tendría que ajustarse cerca del 11 al 12% para que el 6 que él dice sea real. Entonces, O sea, por ejemplo, dame el ejemplo. Si él dice, le voy a dar a los jubilados el 5% de aumento arriba de la inflación, ¿cuánto le tendría que dar realmente para que los jubilados perciban algo un poquito mejor? Y bueno, y vos tenés que imaginarte que de lo que era en el año 23, sí, el último, el 130% más o menos sería el valor que tendría que tener. Es decir, que la base jubilatoria hoy, si se le aplica un índice, tendría eso que es 3.25, 3.45, según cómo te liquiden, tendría que ser 6.70, 6.20, un rango entre 6.20 y 6.70 mínimo para el jubilado sobre lo que es la básica. Es decir, que el ministro de Economía habitualmente hace muchas proyecciones en base a números que no son la realidad, y a su vez tenemos que ver si tiene éxito en los meses que faltan, que son netamente políticos, y donde evidentemente hay un gran tironeo por la coparticipación y por los fondos de ATN. Ese déficit es como él exhibe, y esa política monetaria sigue manteniendo los índices de inflación que tenemos. Porque para el año que viene, el proyecto de presupuesto que él relató ayer, el prólogo, digamos, prevé el 12%. Es decir, que si no tiene éxito en materia monetaria, en materia inflacionaria básicamente, eso va a ser una ficción. Porque cualquier pico inflacionario desestabiliza. Ayer, cuando terminó de hablar el presidente, simultáneamente en muchos barrios se produjeron cacerolazos. Porque el grave problema que enfrenta este gobierno, aparte me parece de la terrible inflación, son todos problemas económicos. Jubilados, Garrahan, universidades públicas, salud pública. Todo es costos. Todo es costos públicos. Eso. Entonces, o hay un descreimiento de la sociedad, o yo no sé cómo va a ser realmente como para enfrentar esta realidad. Lo que se está terrible. desnudando, María Mercedes, es que mucho de lo que significa la baja de la inflación para el Estado Nacional constituía ahorro por no gasto. Una frase que una vez te dije, a vos te sorprendió. Sí, ahorro por no gasto. ¿Qué significa eso? Que ellos pudieron reducir el déficit porque ahorraban no dando, digamos. Fíjate vos que en los gobernadores, que ese reclamo que están los que están más cerca del gobierno,
no los que se abrieron, hicieron un grupo separado entre lo que está el de la provincia de Corrientes, le están dando ahora, y es el caso del de Entre Ríos, por ejemplo, que conozco cómo trabaja, lo que le están Frigerio. ahora... Sí, Frigerio, el gobernador, pero el ministro de Economía, ese acuerdo de Entre Ríos, ese acuerdo que le dijeron ahora que le van a liquidar mañana mismo, entre miércoles y jueves, es lo que le prometieron en marzo. Es decir, de que... ¿Le sirve igual eso? No sirve igual, justamente porque a un gobernador, cuando vos le decís que le va a liquidar... Claro, pero aparte es una cuestión de confiabilidad, porque nada es para contratos nuevos, todo es para pagar cosas viejas en la provincia o consumos ya hechos, digamos. Eso es lo que tiene de característico. Y por otro lado, lo que más le debilitó, entiendo yo, al presidente es todas estas cuestiones de desconfianza que marcan la corrupción, que marcan un montón de cuestiones que están apareciendo ahora, porque la credibilidad, esa sería la palabra correcta, depende de la confiabilidad. Esa es la contracara, digamos. Y creo que eso es lo que perdió Milei, digamos, su gobierno, su administración. Porque vieron, no sé, eso no está sujeto a un inventario, digamos, pero el solo hecho de que él le aparezcan 2 o 3 frentes donde hay cuestionamientos y donde hay déficit generado por irregularidades, como el caso de los discapacitados, es muy impactante en la materia de la opinión pública. Por ahí vos escuchás a los periodistas de Buenos Aires, creen que habla la familia de los discapacitados. No, hay gente que por solidaridad, por actitud, está valorando también eso y dice, pero si a este sector, que es el que merece cierto paternalismo, digamos, porque el Estado en cierta medida en la Argentina es paternalista, digamos, y no solamente le impacta a la familia, sino al entorno social, le afecta a los docentes que trabajan con los chicos, es decir, los gastos directos que el recurso que va al chico discapacitado genera, porque la persona que iba a hacerle a ese chico algún tipo de tratamiento físico, por ejemplo, como una masajista, una kinesióloga, se decepciona y se solidariza con la familia. Eso es todo gente que quizás en algún momento creía o confiaba en el presidente y va deteriorando esa relación. A ver, el riesgo país. Sí. El dólar, que ya se disparó de vuelta al dólar, por lo que está diciendo el dólar. ¿Cómo está el dólar ahora? ¿Qué tal? 1.480. Arrancó en 1.469, así cerró, digamos, que como se arranca. Bien. Pero eso tiene que ver con la confiabilidad. Eso incide también en la credibilidad de la que vos hablás, sin lugar a dudas. Porque el riesgo país debe incidir también. El riesgo país no hay duda de eso. Estaba al filo de 1.400. Es decir que en estos últimos 4 meses, lo que estaba 968, 970, se fue a 1.400. Eso tiene que ver sobre todo con la calificación del país hacia el exterior. Te traigo a lo micro, que es lo que realmente me preocupa sobremanera. Todo esto tiene un poco que ver con lo macro, con todas estas cosas y también lo que pasa que vos lo que sentís de la micro es porque el primer impacto se siente abajo. De abajo para arriba. Es que él ayer le habló al país nuevamente con otra mesura, se puso arriba del 30 y pico, 40% que son sus seguidores para tratar de hablarle al país. Lo que pasa es que después de que habló salió el cacerolazo a la calle, o sea que la gente no le cree más este tema. Yo creo que ahí está la palabra. No le cree más, porque ese que salió a cacerolazo ya tenía reflexionado que si lo que decía no satisfacía, iba a reaccionar. Y por las redes se estaba moviendo esa movida. Porque encima vieron que le dice, más allá del éxito de nuestra gestión, habló de la macroeconomía, le dice, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Y además en ese eso es lo que yo decía, de abajo para arriba. En ese punto también segmentar y ver cuáles son los sectores que cacerolearon ayer. Ayer cacerolearon por barrios. En Recoleta y por en el conurbano. Sí, en el conurbano ni te digo, pero en varios sectores. Digo, hablamos de un sector de clase alta, como se reconoce de Recoleta, que ya descree del discurso presidencial. Ahora, lo que creo que la gente de Recoleta lo que está sintiendo, yo por ahí con algunos que son empresarios de Buenos Aires hablo y algunos industriales, lo que está deteriorado es la confiabilidad. Claro. Digamos. Eso es. Y no creen en la frase que dijo ayer, lo peor ya pasó.
Esa frase. Bueno, esa es una frase que ya se repitió, digamos, pero con respecto a los barrios y el cacerolazo de ayer, todavía no tiene mucha difusión, pero quienes estamos en el ámbito del relevamiento económico sabemos. La gente de la Universidad Católica, con Sarazaga, que es un gran relevador de índices, estuvo haciendo un relevamiento interesante en la provincia de Buenos Aires, donde ¿qué hizo? Dividió los departamentos, es decir, lo que son los partidos, digamos, en Buenos Aires, y a su vez hizo 5 muestras por corte, según el nivel económico de cada uno, inclusive los countries. Y entonces ya está apareciendo seguramente mañana la conclusión, y hasta la gente de recursos altos está cortándole la credibilidad, digamos, y eso es lo que Sarazaga concluye. Entiendo que mañana el diario La Nación va a sacar este relevamiento que hicieron, que es muy serio, tiene formación, era muy vinculado, tiene vinculación con nuestro papa anterior, digamos, que le daba su relevamiento y siempre dialogaban, pero lo que sí es objetivo el estudio, y el estudio está hecho por un tercero, digamos, no el Estado, porque esa es la confiabilidad que hay. Yo creo que acá uno de los graves problemas que tuvimos, que la gente por ahí, que acá me sobrealaba a ella, pero creo que lo que faltó en la disolución de mucha gente, todo lo que estuvo manejando Sturzenegger, es que tenía que generar determinadas estructuras en el Estado. No se puede disolver vialidad, no se puede disolver el INTA. Es decir, hay que hacer ajustes, hay que hacer determinadas cosas sobre instituciones públicas que estaban excedidas, que estaban sobredimensionadas, pero no eliminarlas. Fíjate vos que el ciudadano que tiene un problema hoy con un celular o algo, en la forma que le liquidan o la prestación de un servicio que fue contratado y no le satisfacen, antes iba al ENACOM, planteaba ahí, tenía un expediente que se abría y podía seguirlo. Bueno, ese se disolvió, por ejemplo. Entonces el usuario se convierte en un consumidor masivo, digamos. Se va a juntar en lo que es la Secretaría de Comercio todos los reclamos que tienen que ver con celulares. Y bueno, yo creo que es una forma de debilitar el derecho del ciudadano y básicamente lo que hay leyes, 3 hay. El consumidor. La palabra consumidor tiene que ver con la ciudadanía y lo que le dan como contraprestación de lo que paga tiene que ser lo que se espera. Pasan en la televisión, la prestación de cable, pasan en un taller mecánico, pasan cualquier cosa. Digamos, si vos llevas un servicio técnico y te cotizan un importe y después no te hacen lo que en la nómina de la garantía estaba, lo que tenían que atenderte, y bueno, eso vos tenés que acudir a algún medio, a la Secretaría de Comercio, pero eso es lo que fue debilitando. Es decir, que yo entiendo que los ajustes que hizo Milei tienen a su vez un flanco todavía no muy visible, pero que el que lo padece siente, que es que no creó la compensación entre el ciudadano y las obligaciones de otro, digamos. Y no te digo lo que pasa con el Estado. Acá en Corrientes hay un gran reclamo, por ejemplo, por los 2 entes que fueron intervenidos a consecuencia de ilícito, que es catastro y renta, catastro y aparte registro de propiedad inmobiliaria, porque no se evolucionó, digamos. Entonces los agrimensores, los escribanos, todos están en una situación de impotencia por los trámites, digamos. Vos haces una escritura en Corrientes y lo que antes demoraba 15 o 20 días para registrar, ahora demora 3 meses. Entonces, bueno, ese es el debilitamiento institucional. Quiero tomar esto también como ejemplo porque el hecho de que haya un ilícito y que haya intervenido el gobernador o el gobierno de determinada institución no significa que eso sea eterno, digamos. Hay que ver cómo se soluciona y su tarea, la de ese órgano, es de fiscalizar y la relación entre las partes. Bueno, este ejemplo es para que no todo sea crítica al Estado Nacional. Hay un montón de cosas que hay que mirar y que hay que ajustar. ¿Qué significa lo que digo? Que no solamente hay que hacer ajustes, hay que hacer una actuación cuando hay un ilícito, pero a su vez hay que recomponer, porque el Estado tiene que seguir viviendo, así como los ciudadanos seguimos viviendo. Es decir, es como cuando alguien chocó, digamos, tiene que pensar en el chapista para que al otro día empiece a superar el accidente que tuvo.
Y bueno, esto es igual, digamos, cuando el Estado actúa, después tiene que ver cómo sigue adelante y cómo le beneficia al ciudadano, porque ahora, hay que entender una palabra mágica, que es administrador público. Desde el gobernador para abajo, todos son administradores públicos. Por eso a veces, para menoscabar a alguien, le dice, vos sos mi empleado, le dice cuando uno se calienta en un mostrador. Acá te dice Justina, que te conoce de la calle Irigoyen, ahí sigue viviendo en mi vieja calle. Dice Justina, el 5% que a mí me darían de aumento a mi jubilación no me soluciona mi problema de fondo. Sí, porque ella lo que está midiendo es su economía y el número es el que te dije yo. Ese 5%... No le sirve, entonces, no le sirve este 5%. Ni arriba de la inflación tampoco le cierra, dice. No le cierra y aparte yo no quiero mortificarla más a la que escribe. Quiero hacerle ver de que eso está hablando para el presupuesto del año que viene. Claro. De acá hasta fin de año. ¿Y cómo sabe él la inflación del año que viene? Y bueno, hay un proyecto, el proyecto, por eso se llama proyecto de presupuesto. Él dice que la inflación del año 26, sí, María Mercedes, va a ser el 1 mensual. El ajuste del presupuesto es el 12%. Bien. Eso dice el presupuesto. Sí. Y anualmente ya está eso. Por eso son proyecciones. Son proyecciones. Es decir, se imagina al funcionario cómo va a ser lo que viene. Por eso se llama presupuesto. Ese 5% no sabemos si es de lo que dice el presupuesto del año que viene o de ahora. Ese 5% de arriba de la inflación, no sabemos si es con este 2025 o con el 2026. Sí, lo que pasa es que algunas de las medidas que él insinuó ayer son bastante políticas, digamos. ¿Por qué? Porque trató justamente los 3 temas sociales de mayor reclamo y donde las leyes tienen más consenso. Universidad y jubilados. Y lo que tiene más consenso y reclamo público. Es lo que le hizo perder en la última elección. Sí, yo creo que es más que eso, porque desestabilizó la credibilidad no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Yo creo que con respecto a Buenos Aires, yo creo que había mucha gente en la provincia de Buenos Aires que quería generar algunos cambios. Sí. Pero estos hechos que estamos dialogando hicieron de que aquel que estaba en esa actitud cambie, digamos, y vuelva al modelo anterior. Está bien. Entonces, son situaciones que es exactamente el efecto al revés de lo que él dijo, que ya pasamos lo peor. Yo creo que dilapidamos una parte, que es lo peor que puede pasar. Cuando uno gasta sin producir. Entonces, el esfuerzo del ciudadano, que el Estado hizo, ¿cómo decirte?, una reducción, es cierto, pero hizo a expensa de la ciudadanía y por no dar servicios esenciales. Yo te digo que en todo el país hay una reducción sustancial de las prestaciones en salud, digamos. Es muy difícil a la persona estar enferma y esta misma situación pasa a aquellos que inclusive tienen cobertura médica porque hay menos prestaciones por igual aporte. Todo eso hace de que la calidad de vida del ciudadano argentino vaya desmereciéndose. Bien. Aumentó la nafta 3 veces con esta libertad y esto también incide en la situación de las compras cotidianas. Es la pregunta que te hago. Efectivamente tiene que incidir porque todo se traslada a través del combustible. Y ahí el gobierno nacional dice que no impactan los precios de la gente. O sea, en la góndola no impacta. Y la gente dice que sí, que impacta. Impactan la carne, impactan todo. ¿Qué es? ¿Impacta o no impacta? Sí, no hay duda que impacta porque las cosas tienen que ser trasladadas. Y es una de las fotos del país, digamos, porque aquel que vive más lejos del centro de producción, más combustible se tiene que utilizar para llevarle a su destino las cosas. Y eso impacta en los fletes, porque los camiones andan con combustible, digamos. Entonces, sería una ficción. Lo que pasa es que a veces se mide mucho en los grandes centros y los lugares próximos a donde se industrializan. Entonces, pero no es habitualmente la lógica, porque fíjate que si no, las naranjas en Corrientes tendrían que costar casi 25 o 30% menos que en la capital federal, porque se produce en toda nuestra zona y en Entre Ríos. Y sin embargo, vale los supermercados o los hipermercados de Buenos Aires, vale igual que en los hipermercados de Corrientes. Es decir, no todo está vinculado
al combustible, digamos. También está el precio del mercado. Pero lo que no hay duda es que lo que dice la gente y siente la gente es que inmediatamente después de que hay un aumento de combustible, y se produjo reiteradas veces este mes pasado y ahora, porque creo que la estrategia de las petroleras es hacer pequeños aumentos. Entonces te va corrigiendo, inclusive distinto a lo que era antes, que te decía el 2% y se aplicaba a todo. Se aplica a la nafta súper, a la nafta especial, digamos, la nafta común menos, al gasoil industrial un poco más, a otro menos. Es decir, no es tampoco como antes parejo para todo. ¿Le ves salida a esto? ¿Le ves salida a la situación, a la micro, a la cosa cotidiana, a la señora, al señor, a la familia que trata de mantener un estilo de vida? ¿Vos le ves salida a esto? ¿Crees, confías o no estás viendo la situación micro? Micro. Sí. Y yo veo que hasta ahora el ajuste tuvo que ver con la vida, digamos, de los ciudadanos. Con lo cotidiano. Entonces, ahí es donde la gente está atrasada. Creo que ahí dirigió su discurso del ayer, en cierta forma, bueno, pero eso es, no solamente con un discurso se soluciona, sino con una realidad. Porque la gente justamente llegó a esa conclusión, no por los discursos de Milei, porque si no sería, digamos, bastante más fácil solucionar. La realidad es la que tiene que ser impactada por la confiabilidad, y eso es lo que no está pasando, digamos. Y sobre todo los grandes capitales, que son los que a veces manejan la industria, no están dispuestos a correr ni un riesgo. Por lo tanto, yo creo que este ajuste que sufrieron las familias va a ser un piso, que eso es lo doloroso que yo pueda transmitir, digamos. Es decir, los niveles de vida de hoy, hasta por lo menos noviembre o diciembre, van a ser iguales, digamos. Y si no se producirían determinadas correcciones en los ingresos de la gente, no se va a acomodar eso, porque si no estaríamos en una situación delicada. Mira, lo peor ya pasó, fue siempre la antesala de la debacle económica. Le pasó a Macri, hay una frase también de la Rúa. Sí, son repetidas veces que se dijo. Bueno, uno escucha eso y dice, uy, ¿qué se viene? Se viene devaluación, se viene una Argentina defolteada. No creo que la Argentina se defoltee, porque el gobierno tiene muy buena relación con los organismos internacionales. Pero tiene metas que cumplir y no las va a cumplir. Justamente por eso es que tiene buenas relaciones, porque justamente si no le exigirían a un gobierno que no tenga voluntad, que no esté apoyado por Trump, por ejemplo, el Fondo Monetario jamás diría las conclusiones que hay hasta ahora, digamos, porque los funcionarios del fondo conocen y saben cómo es la economía del país internamente, porque hacen relevamientos. Yo lo que creo es que el Estado Nacional va a tener que corregir, y quizás la habilidad está en cómo direcciona los recursos, digamos. ¿Corregir el tipo de cambio es devaluar. ¿Sí? Devaluar es más inflación. No, yo digo corregir la orientación de sus gastos, digamos. Por ahora se manejó mucho con el tema monetario, digamos. Pero a su vez, sin hacer devaluaciones, creo que puede en determinadas modalidades corregir, digamos. Por ejemplo, los bancos, un tema que no se trata casi, obtuvieron una rentabilidad espectacular. Los bancos de enero del año pasado a junio de este año ganaron un 50% más que los años anteriores, digamos. ¿Por qué? Y por la rentabilidad que tiene, porque por tarjeta te cobran caro, por los servicios te cobran caro, los intereses son positivos, salvo ahora que hay un pequeño toque, pero los intereses son positivos. Fíjate vos que cualquiera que necesite crédito, que tiene que ver con la reactivación que nos está faltando, va a ir a pagar tasas impagables, porque no dan los números, no da la rentabilidad. Eso es lo que creo que le falta a Milei, el principio de la realidad. Claro. Ese es la segunda línea, digamos, que no le funciona, y a su vez descalifican al que opina en contra, porque ahora se politizó un poco el país, ¿no? Estos últimos 40 días. Pero antes, hasta aquel que de buena fe le planteaba determinadas cosas, como por ejemplo la comisión de la sociedad rural que hay de economía, que le planteó una serie de cosas sobre la ganadería y algún tipo de beneficio que había que encarar para reducir el precio de la carne, digamos, es decir, con determinadas políticas, como por ejemplo las sanitarias. Y bueno, el Estado Nacional es como que se recibió de todo, digamos.
Es decir, es indiferente y distante, son dos cosas que van en paralelo y las dos son negativas. Claro. Indiferente porque lo que hay que reconocer, si uno es serio, es que el gobierno y sobre todo los que manejan la economía tienen mucha soberbia, es decir, tienen mucho autoconclusión, digamos. Ellos llegan a su propio análisis y a su propio resultado. Y digamos, se autoconvencen. Y eso es parte del discurso de ayer, claro, digamos. Entonces eso es muy negativo, es muy negativo. Bien. Gracias, querido Mario Svedeniu. No, por Como favor. siempre, sos muy amable en estar con nosotros. El contador Mario Svedeniu estuvo con nosotros.